El lenguaje del arte es imposible medirlo en palabras, ya que las creaciones nacen desde la subjetividad de cada ser que interpreta y proyecta sus sentimientos, conocimientos e incluso interrogantes a través de él. Por eso, aunque haya puntos en común, cada búsqueda artística es única. Hoy en Te Recomiendo vine a disfrutar de un pueblo hermoso del oriente antioqueño, donde además de sus delicias gastronómicas, vamos a conocer el talento de sus jóvenes, uno dedicado a las artes visuales y el otro a la música. Acompáñenme para que nos sigamos sorprendiendo con la gente y con este hermoso territorio. El Santuario es un municipio donde ocurre gran parte de la producción agrícola y textil del oriente antioqueño, pero además es un lugar donde hay una creciente actividad cultural liderada en su mayoría por jóvenes interesados por los procesos artísticos como proyecto de vida. Hoy en el Santuario me di a la tarea de conocer dos talentos, Daniel Zuluaga y Juan Diego Alzate, dos jóvenes unidos por este territorio y quienes a su corta edad han logrado importantes logros en sus campos artísticos. Comencemos de una vez. A ver, yo muchas veces he definido este lugar como un templo, de alguna manera. Para mí lo es. Y lo es en el sentido que también es pues el arte y como yo lo vivo y lo que es mi obra también es una búsqueda espiritual de alguna manera. Juan Diego es una persona con ciertas contradicciones muy bonitas, ¿cierto? No lo digo en un sentido pues como malo, no. Son contradicciones en términos de su personalidad. Él es un hombre fuerte, rudo, impulsivo un poco a veces, ¿cierto? Pero también es un hombre muy sensible, un hombre que se impresiona mucho con todo lo que hay en su entorno. Buenas. Buenas. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Imagínate que le estuvimos preguntando a varias personas del santuario sobre esas historias, artistas que conocieran y varios nos dijeron tu nombre, varios mencionaron tu nombre y tu taller. Muchas gracias, qué rico que hayan llegado y pues bienvenidos acá a este hueco de pinturas. Juan Diego Alzate es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional y ha estado desde siempre en una permanente búsqueda por la pintura, un proceso que nunca termina. Desde que era niño, pues, que con mi padre escuchábamos el programa de Weimar Muñoz, que es un programa de fútbol, pero don Weimar siempre leía como un texto al principio, donde hablaba de vida de artistas o contaba así como historias de pintores o de escritores o de músicos. Entonces yo siempre que escuchaba ese programa yo decía, uy, como que eso, yo quiero ser una de esas personas, quiero ser algo así. Mi búsqueda es íntima, o sea, siempre trato de buscar, son como partir siempre de mis propias historias, de mis propios problemas, de mis propias dolencias, de mis propios temores. Hay algo que a mí me encanta en su obra y es la luz, por ejemplo, las luces y las sombras que él maneja siempre y que son las que expresan. No hay facciones en el rostro muchas veces, en la mayoría de sus cuadros no hay facciones en el rostro, sino que es la luz la que dice. Mientras yo seguía en este lugar sagrado que es su taller, envolviéndome en su propia visión de la vida, llegó la hora de trasladarnos a otro punto del municipio para conocer a Daniel Zuluaga. Daniel es violinista, arreglista y compositor. Su exploración musical ha sido constante desde que era un niño, cuando a los 7 años inició un proceso de percusión que más adelante lo llevarían al mundo de las cuerdas frotadas. Yo escogí el violín a los 13 años porque primero me pareció un instrumento exótico, ¿cierto? Un instrumento diferente y que no se veía aquí casi nunca, pero creería que más adelante
A través de todo lo que fui haciendo y de todo lo que viví haciendo un análisis del pasado, creo que él fue el que me escogió a mí. A través del violín yo siento que puedo canalizar muchas cosas que quisiera decir y que no encuentro las palabras. Yo creo que muchas personas tenemos diferentes formas de decir las cosas, ¿cierto? Y muchos son buenos con las palabras, otros son buenos dibujando, y yo creo que la música es de los lenguajes más puros, porque a través de todo lo que yo quiera decir nunca voy a ofender a nadie, sino todo lo contrario, y lo voy a llevar como a acercar a ese sentimiento, a esa emoción, a eso que sucede dentro. Sonidos que van transportando el cuerpo a estados profundos, contrastados con una obra fuerte que nos remite a los orígenes del ser. Dos representaciones únicas en su estilo y su forma, pero capaces de generar reflexión con la misma intensidad. No me gusta, parece un principiante. ¿Qué clase de persona hizo esta obra? Son algunos de los comentarios que ha recibido Juan Diego frente a su obra. Pero ¿cuál es su sensación ante esto? Ya lo veremos más adelante. Cuando le dices a tu familia que quieres dedicarte al arte, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Te apoyaron? ¿Te impulsaron? ¿Qué pasó ahí? Dentro de un contexto rural que muchas veces se tiene la visión de que el estudio para qué, pues eso para qué, hágale rápido a trabajar, rápido a producir. A producir. Mis padres, yo no sé, yo los veía y los veo como unas personas como muy adelantadas, como todas, como con una conciencia muy adelantada en muchos campos de la vida, no solo pues en la educación. Obviamente pues que va a estudiar artes, como que, uy, hermano, ¿cómo que va a estudiar artes? ¿Por qué no estudia otra cosa más bien? Para que sea un doctor, para que se ponga un corbata. abogado, cualquier otra cosa. Para que se ponga corbata. Pero al fin pues ya ellos entienden, porque es que al fin la vida es propia, ¿cierto? Juan Diego es de familia campesina, donde la tradición agrícola es importante, un rasgo que ha marcado su vida y que ha permanecido en el tiempo como parte fundamental de su misma existencia, pero también de su trabajo. Le quiero contar una cosa muy simple que me pasó cuando era muy pelado. A mí me gustaba mucho la música, yo quería ser músico y no sé qué. Un día fui donde un maestro músico, entonces cuando fui donde él me dijo, ay, muéstrame las manos. Entonces yo le mostré las manos. Me dijo, ay, pero usted es campesino. Ah, no, pues no, hermano. O sea, si no se cuida las manos, no, usted músico no puede ser. Y yo no sé, yo me quedé pensando y yo me senté a hablar con mi papá después de eso. Y no sé, la verdad la decisión que yo tomé como dentro de mí era que si tenía unas manos pesadas, quizá lo que yo iba a hacer como artista era algo pesado, era algo fuerte. Además que amo el trabajo de la agricultura, porque ese asunto, que es lo mismo que me pasa en la pintura, que es un asunto físico, o sea, donde el cuerpo está ahí como expuesto, casi desnudado en una pintura. Recuerdo que alguna vez él dijo, no, me voy a dedicar solo a la obra, ya, voy a dejar de trabajar el campo, pero no pudo. Y no pudo, en algún momento quizás lo puso en términos económicos, pero no, era un asunto muy pues uno logra leer que es un asunto muy de ese arraigo, de lo que es, de buscar la raíz. Daniel, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién fue ese referente o esa primera persona que puso esa duda o esa semilla en ti? Fue algo muy lindo porque mi mamá siempre ha sido una apasionada por el arte. Entonces ella siempre ha buscado como vivir en esos ambientes donde se mueve el teatro, la pintura,
la música, la danza, ella hacía todo eso y desde chiquiticos nos entregó un instrumento, nos ponía a jugar con ellos, entonces una de las primeras inspiraciones fue ella. A los 13 años empezamos con un profesor del Carmen llamado Mario y él nos encaminó en todo ese proceso de cuerdas frotadas, después fueron rotando otros profesores hasta que llegó Daniel Aguilar Corrales, un profesor y un gran amigo, el cual me enseñó muchísimas cosas y me ayudó mucho como este camino musical hasta llegar a la profesionalización. Creo que Dani siempre tuvo un fuerte llamado con el arte, ¿no? Yo creo que es una cosa que está muy metida en su ADN. Entonces, nada, yo lo que hice fue canalizar esas energías que ya traía para que se potenciara pues a nivel profesional y hoy es una realidad, pues ya Dani es licenciado, graduado de la universidad en violín de la Universidad de Antioquia. Sí, con el tuyo. Daniel, en la decisión de tocar ese instrumento, ¿cuáles han sido esas dificultades a las que te has enfrentado? Bueno, una de las cosas más complejas, sobre todo aquí en estos territorios tan alejados de la ciudad, o bueno, ya no tanto, pero antes sí, es que estas expresiones artísticas y musicales no son comunes. Entonces, en el imaginario de las personas no existe la posibilidad de que se pueda vivir de esto. Inclusive yo empecé a estudiar química farmacéutica, hice 2 semestres en la Universidad de Antioquia y fue una experiencia linda porque ahí me di cuenta que lo mío sí era la música y que no podía hacer otra cosa más que música. Ok. En su búsqueda, Daniel ha tratado de llevar estos sonidos clásicos a una identidad más propia que responda y represente más nuestro territorio. No ha sido sencillo porque el instrumento, primero, es un instrumento foráneo, es un instrumento que no hace parte primero de nuestra cultura, de nuestra identidad musical. Comenzó con la réplica de músicas extranjeras, músicas que no son de acá y que en estos momentos lo que se ha tratado de hacer como tal en el proceso pedagógico en el que llevo es comenzar a mezclar ese instrumento con la música tradicional que nosotros tenemos. Para él no es importante si a la gente le gusta o no le gusta su obra o su arte, ¿cierto? Pues no es importante en el sentido de cómo voy a dejar de pintar esto porque no ha tenido una buena acogida, no es una obra muy, muy genuina porque surge como, para mí siempre la describo como un asunto muy de las vísceras. A veces la gente se afecta, o sea, les parece como horrible realmente. Mucha gente dice, uy, no, ¿qué es eso? ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo un sicario, eso decía una vez una señora en una exposición. Pero bueno, eso me parece chévere porque es como, no sé, ¿qué tal una pintura? Eso hablaba ayer con una amiga. ¿Qué tal una pintura que no le haga nada a la gente? O sea, que la gente y se queden así normal y que sigan derechos. Desde el 2011 ha tenido la posibilidad de hacer visible su trabajo a través de exposiciones individuales y de participaciones en varios salones departamentales de arte y otros espacios como el Regional de Artes del Oriente Antioqueño, la Segunda Bienal de Artes del Santuario, el Salón de Arte Joven de Bogotá y el Encuentro Internacional de Arte en Medellín. Fue muy especial porque esa primera exposición que recuerdo tanto fue en el Palacio de la Cultura allá en Medellín, que es como un lugar todo wow, o sea, yo no había entrado allá. Y yo, wow, o sea, ¿cómo estoy acá? No sé, siento que ha sido un recorrido maravilloso. Sin embargo, no sé, pensando como en eso del éxito, ¿cuál es el éxito del artista? ¿A cuántos salones pasa o cuántas obras vende? No sé, pero lo que pienso sobre el éxito es que el éxito es como estar creando una obra de arte. Si estoy acá dando una pincelada, como que listo, como que uy, wow, voy ganándole al tiempo. ¿Qué significa lo que tú haces para tu territorio y para esos niños que ven en ti precisamente ese apoyo para lo que quieren hacer o para esas búsquedas? Hay algo muy importante y es que yo creo que la visión que uno tiene del mundo hay que, pues bueno, cada quien, pero hay que decirla, casi gritarla, o sea, hacerla como con toda. Yo no me pongo una capa de profesor para hablar con ellos, para nada. Yo les hablo como una persona y como el Juan Diego que soy yo y con mis convicciones personales sobre la vida, sobre las cosas de la vida. Verlo pintar es presenciar como en cada pincelada va impregnando algo de lo que es en el lienzo. Obras donde las veladuras son parte esencial y que a diferencia de muchos, necesita de tiempo para tomar forma,
para fermentar, como él mismo lo dice, sus ideas. Y precisamente la fermentación es la base de mi siguiente recomendación. Visité un lugar que el mismo Juan Diego me sugirió. Se trata de la ecotienda de Liliana, donde se comercializa varios productos de la región, entre ellos la deliciosa chicha. Liliana, uno de los atractivos del Oriente es precisamente este alimento vivo, la chicha. ¿A qué se debe? Bueno, mira, la chicha lleva con nosotros muchos años, viene desde nuestros abuelos, nos enseñaron a preparar la chicha, un alimento vivo, un alimento probiótico que te llena de salud. Cuéntanos un poco a qué se refiere cuando uno dice alimento vivo. Es un alimento vivo porque es un probiótico, todavía está en función, pues todavía está en fermentación. Desde cualquier fruta, tubérculos se pueden fermentar. Entonces tenemos de mora, tenemos de uva, la clásica que es la de maíz, tenemos de muchas frutas. Así que les recomiendo que conozcan más sobre este alimento vivo. Daniel ha participado como violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y la Orquesta de Cuerdas Departamental. Además, representó a Colombia en el Festival Internacional de Tango en Buenos Aires, Argentina, y es miembro de la Organización de Músicos Pedagogos de Latinoamérica. Logros que lo llenan de orgullo, pero que además le permiten aportar a su territorio, ahora como director titular del Semillero Sinfónico, promotor del violín y la viola y concertino de la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque. Una etapa donde trabajo formando músicos, entonces hago ese proceso educativo con diferentes personas desde los 5, 6, 7 años hasta los 60, 70 años, donde uno se encuentra cualquier persona que quiere tener como esa conexión musical y que debería ser un derecho de todas las personas. ¿Tú eres consciente, Daniel, que estás siendo un referente para esos jóvenes en esas búsquedas personales de la música y de los sonidos? Sí, la verdad sí, y se siente un poco de presión y responsabilidad, pero más que ser como un referente, como tal en persona, ser un referente desde lo que hago, desde la música, ¿cierto? No que aparezca mi nombre, sino que aparezca lo que sonó en mi cabeza y que pasa mucho en los compositores, de que ya después de que el compositor o el arreglista o el intérprete toca y hace su música, ya no hace parte de él, ya hace parte del que se la entregó. Estas historias, así como sus búsquedas artísticas, aún no terminan, así que continúen con nosotros para saber más de estos proyectos que tienen estos jóvenes santuarianos. En la parte audiovisual, digamos que fue un encuentro bien especial en la universidad. Eso sí fue pues cuando estaba haciendo el pregrado. Y no sé, un momento como que estaba en un momento, digamos, un momento de crisis pues académica en la universidad. Entonces yo dije, no hermano, venga, hagamos un video, ya sé hacer videos. Y me fui para la Casa de la Niñez, que es una casa hermosa, además que ha estado como hasta el día de hoy todavía ha estado inhabitada, o sea, los últimos que habitamos fuimos nosotros, entonces el tiempo le pasa así como una lentitud, o sea, pero hermosa. Ver como esas uñas o esas venas están llenas de una historia, como que ellas mismas lo dicen, como si no... Y ya más adelante ya creé un grupo, que es el grupo Santuario Underground, donde hemos hecho como 4 producciones audiovisuales. La maestría que estoy haciendo está enfocada en el mundo audiovisual y tengo como toda la proyección de poder hacer mi primer largometraje pues a partir de este proyecto que estoy desarrollando ahí en la maestría, que trata precisamente sobre como un campesino contemporáneo, o sea, ¿quiénes son estos campesinos del 2021? Esta gente, ¿quién soy yo? Además es una pregunta muy íntima, y ¿quién es este campesino, artista? ¿Cómo conjugo las manos rústicas de mi padre con la pregunta está mal?
porque no tengo nada con qué conjugar. La obra de Juan no es una obra que se interprete desde un lugar específico, o no, creo que es algo que cala hondo y que va calando hondo en cada persona, en cada individuo. Yo creo que lo que va a pasar con la obra de Juan es que es una obra que va a continuar, sea lo que sea que en algún momento pueda tener reconocimiento o no. Juan Diego, tienes en definitiva la fuerza del campesino, pero también la magia, la locura y la imaginación del artista. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por venir acá a mi pequeño universo. La búsqueda incansable del color, la iluminación y la composición en su obra han hecho del trabajo de Juan Diego Alzate un importante referente de arte contemporáneo. Yo les recomiendo y los invito a que le sigan los pasos, porque con seguridad escucharemos mucho de él. Anhelo refleja toda esa historia en la que empecé en la música como un niño, después iba madurando, después me iba convirtiendo en un músico profesional y tiene muchos aspectos meditativos porque me encanta la meditación, me encanta mucho esa parte del espíritu, del ser. Para Daniel, la música es su refugio, pero también es su aporte al territorio, convirtiéndose en una forma de crear memoria y patrimonio inmaterial. Muchos de los aspectos musicales que yo aplico en mis composiciones es sobre todo la parte de la música colombiana o la música exótica, la música diferente. Trato de mezclar un poco clásico, pero intento también como meter todos esos aspectos musicales que son nacionales. Digamos que ha sido también resultado de sus exploraciones como músico, de su entorno sonoro también en la región, de una pregunta concreta que hay alrededor del territorio, ¿no? Entonces casi que su obra ha estado ligado muy al tema de la memoria, el territorio, una identidad también que se ha venido construyendo pues a partir de justamente haber generado unas dinámicas culturales aquí en el Oriente. Bueno, Dani ya ha hecho, digamos, un nombre importante en la región. En este momento es uno de los profesores, digamos, más sonados y que ha podido construir una escuela alrededor del violín y la viola. Entonces, de alguna manera, ya a futuro, ese futuro también está aquí. Lo sigo viendo escribiendo música, es muy inquieto con la composición. Creo que por ahí tiene unos caminos muy importantes que seguir explorando. El trabajo riguroso de Daniel Zuluaga se ve reflejado en cada logro alcanzado en su trayectoria, más aún en cada sonido que responde a la mezcla de lo que es nuestra identidad. Yo les recomiendo que se den la oportunidad de conocer de cerca su talento. Aquí termino este viaje donde alimenté mis sentidos con obras contundentes y poderosas, con sonidos que mueven fibras y con paisajes que invitan a seguir descubriendo más rincones de este territorio antioqueño. Así que los espero para que me acompañen en una próxima aventura.